De regidor a alcalde, ¿cuál ha sido la diferencia? Hay una diferencia muy grande, son dos mundos totalmente distintos. Ser regidor, además en las condiciones en las que yo fui regidor, era complejo porque fui regidor durante 8 años casi en solitario. Tuve en la segunda corporación, tuve un par de compañeras que hicieron bloque conmigo, pero siempre llevando una estrategia sobre todo de oposición en el marco de una administración que tenía mucho tiempo de estar vigente, ¿verdad? 33 años, yo siempre lo digo en broma, pero llegué a ser alcalde a los 34 con un alcalde que salía de tener 33 años en el poder. Y bueno, eso es precisamente también, ese dato que le doy es precisamente la complejidad que tiene ser alcalde en estos momentos, en esta capital, porque nos enfrentamos a un legado de muchas décadas. Y ese legado significa, o lo que usted me está queriendo decir, es que la municipalidad está tomada por los que Johnny Araya contrató, metió, influyó, y ahora a usted le ha costado lidiar con ellos. En parte, esa es la resistencia al cambio que hay dentro de la municipalidad, pero la municipalidad, como todas las instituciones y como todo en la vida, es un órgano democrático y que siempre está en pugna, en contradicción. Mm. Y bueno, eso fue lo que me permitió ser alcalde. Yo no hubiese llegado a ser alcalde si no hubiese tenido el apoyo de mucha gente dentro de la institución también, y creo que una mayoría, pero también hay resistencia al cambio y sobre todo de la forma tan abrupta en la que llegamos nosotros a esta municipalidad diciendo lo que dijimos y lo que seguimos diciendo para mantenernos aquí y sobre todo para mantener la legitimidad de la municipalidad, que es muy importante. De aquí en adelante, para que la legitimidad de la municipalidad sea importante, em, hay que reforzar lo que usted mismo dijo en algún momento, la transparencia. Usted prometió una oficina de anticorrupción. ¿Dónde está? Está formada desde el año anterior, es de las primeras promesas de campaña que cumplimos. Ya está conformada, es una oficinita pequeña, pero viene trabajando muy bien y hemos venido dando pequeños golpes dentro de la institución y fuera de ella, no solo en términos de, digamos, porque siempre se entiende las oficinas anticorrupción en términos de persecución de los actos que ya están en proceso, pero también hay una parte muy importante que es la detección de los riesgos y la prevención de esos posibles riesgos que se podrían materializar en el futuro, y eso es también fundamental, con cosas tan sencillas que pueden matar, digamos, cualquier procedimiento que tenga vinculado un riesgo de corrupción. Le pongo un ejemplo, la creación de la digitalización de los trámites municipales. Ya hemos digitalizado 2 trámites municipales muy importantes que matan cualquier discrecionalidad que puede tener un funcionario en ese trámite. Ujú. Y así vamos a continuar. Bueno, eso lo puede hacer una auditoría también. Lo puede hacer una auditoría, pero la Oficina Anticorrupción tiene características distintas y lo hemos detectado precisamente por eso yo lo planteé desde la campaña, porque la Auditoría Municipal durante 33 años hacía investigaciones preliminares y no llegaba a ninguna conclusión y terminaba en recomendaciones que se veían 5 años después. Ahí vimos casos desde la compra de mezcla asfáltica, pudimos detectar, y eso yo lo expuse en una comisión en la Asamblea Legislativa en el 2022, cuando habíamos encontrado informes de auditoría que desde el 2008 habían hecho prevenciones sobre riesgos, grandes riesgos asociados, que nunca se continuaron esas investigaciones y 5 años después habían alertas exactamente de los mismos riesgos. Esa oficina vio el tema de la adjudicación de los vehículos por los cuales usted está, entre comillas, sancionado hoy. No, no, no. Eso lo vio la auditoría y la auditoría le recomienda al Consejo Municipal abrir un órgano director, pero la oficina en temas que tengan que ver conmigo no se ha metido precisamente porque puede haber un conflicto de interés. Porque usted la conformó. Exacto, porque yo soy el jefe. Es que la auditoría en este caso por ley es un órgano adscrito al Consejo Municipal. De 30 kilómetros de aceras prometidas, ¿cuántas ya están ejecutadas? ¿Sabe? Bueno, 14 kilómetros fue lo que prometimos en campaña. Eh,
Este año estamos superando por mucho ese objetivo y estamos construyendo 21 kilómetros de aceras. 45.000 árboles desaparecidos en su discurso, ¿se plantaron o fueron una promesa? 45.000 árboles En desaparecidos. el sentido de que, ¿dónde están? No, estamos en un plan de arborización de San José. Este año no tengo el dato a mano, me agarra fuera de base con el tema, pero estamos planteando a partir de mayo comenzar más agresivamente. Creo que son, si no me equivoco, 2.500 árboles los que se van a plantar este año, pero le bateo un poco en el dato. ¿Y dónde va a ser la prioridad? Hay un diagnóstico técnico donde se establece cuáles son las zonas principales de San José que son más calientes o que necesitan más arborización y eso hemos venido haciendo un trabajo importante. ¿Cuánto se ha invertido del presupuesto que usted había prometido en combatir la delincuencia? Bueno, mucho. El tema es, digamos, yo pensaría más en hablar de cuánto se ha invertido en términos de seguridad. eh, Porque hay dos líneas de trabajo muy importantes. Una es el equipamiento y el mejoramiento de la policía municipal, que en eso este año estamos invirtiendo, estamos reclutando nuevos, son más de 30 policías que estamos incluyendo nuevos en la policía municipal. Hemos comprado más de 200 cámaras nuevas desde el año 2024 que estamos reforzando. Este año muchas de esas cámaras incluso las estamos comprando con inteligencia artificial, que fue parte de las promesas que hicimos en campaña. Hemos tenido una deuda porque la Embajada de los Estados Unidos nos prometió ayudarnos en el nuevo centro de monitoreo. No lo hemos podido avanzar precisamente porque ellos han tenido varadas las conversaciones, pero hemos estado invirtiendo mucho. La otra línea de trabajo en términos de seguridad, que también es muy importante para nosotros, es cómo incidimos en esas zonas calientes donde no necesariamente hay que trabajar solo en términos de represión, sino también de prevención. Y ahí estamos haciendo un trabajo fundamental, sobre todo en los barrios del sur. Hay tres proyectos muy importantes. Estamos construyendo la primera delegación de policía municipal en barrios, que es en Sagrada Familia. Ahí estamos haciendo la primera delegación, muy cerca además de uno de los puntos más calientes de San José, que es donde opera una de las bandas más grandes de crimen organizado. Y muy cerca de ahí, con la idea de hacer un corredor seguro, estamos haciendo dos proyectos importantes. El primero es el Centro Cívico para la Paz, que lo estamos haciendo en conjunto con el gobierno, con el Ministerio de Justicia. Y el otro es un centro de desarrollo humano que estamos construyendo en uno de los pocos pulmones verdes que quedan en San José, que es el Parque del Sur, y que van a tener características similares para ofrecer servicios y oportunidades a esas poblaciones que no necesariamente tienen espacios de recreación, que no necesariamente tienen espacios educativos por fuera de la educación formal, y que muchas de esas personas incluso han tenido que desertar de esa educación formal y no tener oportunidades. Entonces, van en esa orientación. ¿Cambió usted de posición sobre los vehículos eléctricos cuando era regidor, ahora que es alcalde? No, no, mantuve exactamente la misma posición. En el 2023, cuando se lleva la adjudicación o la posible adjudicación, yo mantengo que esos vehículos no había que adjudicarlos. La administración anterior, de manera ilegal, los adjudica en el 2024 y siendo yo alcalde, revierto esa posición y mantengo mi posición como regidor en el 2024, precisamente cuando ganamos las elecciones. ¿Qué diferencia encuentra o debería ver el costarricense cuando entra a San José hoy versus las anteriores administraciones? ¿Qué diferencia? Ujú. Bueno, solo el tema de infraestructura, que ahora lo hablábamos, por ejemplo, hay una gran inversión en parques, hay una gran inversión en aceras, en los espacios públicos, en la recreación de las personas. Tenemos algunas deudas que no tienen que ver solo con el trabajo del gobierno local y que nos gustaría ver mayores cambios, pero por ejemplo, en términos de las fachadas y de la rotulación, ya se ven diferencias. Nosotros tenemos un plan para intervenir, estamos este año interviniendo 100 fachadas y rotulaciones que hemos venido evidenciando. De hecho, le podemos pasar la información si tienen gusto de verla, pero hemos venido cambiando eso. El mobiliario urbano, por ejemplo, que eran obstáculos en San José, también lo hemos venido cambiando. ¿En qué hay cosas en las que me gustaría avanzar más rápido, pero no es tan fácil? Bueno, en el tema de la limpieza de la ciudad es un tema en el que no es que tengamos una deuda, sino que hay
muchos factores que confluyen en que la ciudad se vea de una forma o en algunos momentos del día se vea de alguna forma muy sucia, precisamente porque esos factores confluyen y no lo hemos podido controlar, bueno, todos están en control del gobierno local. Uno de la cantidad de personas en situación de calle que tenemos. Nadie habla de esto, pero desde el 2016 hasta hoy, en 10 años, la población en situación de calle se triplicó en el país. La Asamblea Legislativa, en el gobierno de Carlos Alvarado, introduce en la ley, en el Código Municipal, la responsabilidad de las municipalidades de abrir albergues, pero todas las causas que están ligadas a por qué una persona llega hasta la calle tienen que ver con otras instituciones, el IAFA, la Caja Costarricense del Seguro Social, el IMAS, migración también. Hay muchos factores que están ligados a, a esas situaciones y bueno, cuando usted me pregunta qué debería ver la gente, pues la gente debería ver sobre todo que estamos trabajando por mejorar un gobierno local y que eso es un proceso. O sea, que no de la noche a la mañana se cambian 33 años de legado. Sí, pero si usted tiene claro que el problema de las personas sin hogar que genera un incremento en la suciedad de la ciudad o en el mal ver de la ciudad, Ujú. ¿por qué no ha sido más vocal? Lo he sido, sí, sí lo he sido. ¿Qué tanto? Mucho, mucho. No hay entrevista en la que yo esto que estoy diciendo no lo haya dicho. No hay mes en el que no haya pasado, que no hayamos intentado contactar a las instituciones del gobierno central que tienen que ver. Hicimos una mesa que esas mismas instituciones desde febrero pasado abandonaron. Ahora volvieron algunas, precisamente por observaciones que yo le he hecho a algunas. Una observación que, por ejemplo, le hice a doña Yorleni León, la presidenta ejecutiva de Limas, es que muchas de las transferencias que hacen para las organizaciones de bienestar social que están inscritas en el IMAS, no hay una trazabilidad sobre cómo se otorgan esos recursos y hacia dónde van esas ayudas. Entonces, muchas de esas organizaciones sociales son parte también del círculo vicioso que vemos en el territorio. ¿Cuál es ese círculo vicioso? Un círculo vicioso donde las organizaciones que obtienen recursos muchas veces solo se encargan de alimentar a las personas en situación de calle. Eso hace proliferar, perdón, el mal, los focos de contaminación, pero además ayudan a que esos habitantes de calle sean una gran mano de obra que utiliza el crimen organizado y algunos de los empleadores informales que tiene nuestro cantón. Le pongo un ejemplo que vi hace poco y se lo puedo pasar también porque tengo mucha evidencia. Los habitantes de calle muchas veces utilizan esas ayudas, se alimentan con las ayudas del Estado, pero después van a hacer un trabajo para el crimen organizado. Desmantelan y desguazan, como decimos popularmente, materiales en vía pública. Esos materiales terminan haciendo focos de contaminación. Los restos se los llevan a las chatarreras le pagan, como decimos nosotros popularmente, cualquier cochinada y con eso van a los búnker a comprar. Entonces, esa trazabilidad de esos fondos y lo que está sucediendo en el territorio no es solo responsabilidad del gobierno local, pero yo vengo reuniéndome de manera muy responsable con todas las instituciones. El IMAS, por ejemplo, después de que le hicimos esta observación, ha hecho un par de mesas con la señora vicealcaldesa, que es la que lleva el tema en la municipalidad de San José, precisamente para reorganizar a todas esas organizaciones de bienestar social que están operando en el territorio. ¿Ha pedido usted ya cita con Laura Fernández para hablar de todo esto? Desde el día 2 se la pedí, estoy pendiente de que me la dé. ¿Cree que se la va a dar pronto? Yo espero, supongo que tiene muchas ocupaciones y puedo entenderlo en el puesto en el que estoy, todas las ocupaciones y todas las solicitudes que tenga. Me imagino que ella tendrá que ordenar su agenda en función de las prioridades que tenga y también de la necesidad de atender a los gobiernos locales, que no somos el único gobierno local, hay 84 en el país. Sí, pero este es el más importante. Por supuesto, en términos de volumen y no diría que el más importante, pero diría que es uno de los más urgentes en términos de volumen de población, de cantidad de políticas públicas que se pueden desarrollar en el territorio, etcétera. Efectivamente. Yo le pedí la cita un lunes y para un jueves estaba grabando una entrevista con ella. Bueno, eso habla de las prioridades de la presidenta, pero no puedo decir por qué no me ha dado la cita. Seguirá esperando. Totalmente. Y seguiré insistiendo que me dé la cita también. Ella sí me respondió amablemente, o sea, tengo que ser totalmente sincero, casi que inmediatamente me dijo, voy a buscar el espacio y le respondo, pero bueno, aquí estoy esperando. Obviamente, cuando uno entra a un gobierno, tiene que acomodarse y yo sí, me imagino que está ocupado. ¿En qué de las promesas que usted ha hecho ha o fallado o todavía le ha faltado por cumplirle
a la gente? En muchas, en una administración y en una gestión siempre hay muchas falencias, siempre hay muchas dificultades, siempre hay muchos retrasos. Y El tema de entonces, las personas ¿qué en fue que la situación. subestimó entonces? ¿O qué? No, siempre, es un proceso de cambio y uno nunca puede anticipar lo que va a suceder en la realidad. Le pongo un ejemplo de las personas en situación de calle. Nosotros desde el día uno dijimos que íbamos a construir un albergue para dar un servicio más integral. Al día de hoy, hasta ayer, estábamos tomando decisiones por muchos retrasos que no podría contarle todos, algunos responsabilidad de la administración, algunos responsabilidad de otros órganos que deciden que no tienen que ver con nosotros. Em, y bueno, hasta ayer tomamos la decisión de avanzar en comprar un edificio que todavía tiene que pasar por otros procedimientos administrativos. La administración pública es demasiado engorrosa. A veces uno quisiera, Freddy, chasquear los dedos y que las cosas estén hechas, pero lastimosamente, y creo que es un tema social, nosotros tenemos que aprender a ser más serenos, más mesurados y sobre todo más pacientes para tratar de garantizar que los procesos se cumplan y que podamos llegar a ser una sociedad más desarrollada en términos no solo económicos o sociales, sino también culturales, que podamos entender cómo se gesta un cambio, porque no es de la noche a la mañana. La gente está harta de esperar, está harta de tratar de entender, está harta de ingresar a San José y encontrarse una de las capitales más feas de Centroamérica. Ujú. Entender Bueno, eso es más. subjetivo, digamos. ¿Usted no está de acuerdo ¿Con qué? con que es una de las capitales más desagradables a la vista de los turistas de Centroamérica? Bueno, yo he visitado varias capitales de Centroamérica y habría que ver con cuál. No me gustaría hablar mal de otras capitales, pero insisto, o sea, es subjetivo. Yo creo que hay muchas cosas por mejorar en San José, pero si usted me dice con cuál capital nos estamos comparando y sobre la base de qué estándares nos estamos comparando, yo le digo, puede ser que en esto tenga razón, puede ser que en esto otro no, pero digamos que decir que San José es la capital más fea de Centroamérica francamente no estaría de acuerdo. Ahora, que hay muchas cosas por mejorar, por supuesto que sí, pero San José no es una sola. Hay muchas, digamos, variantes que se pueden evaluar en el territorio josefino y sin duda estoy seguro que San José tiene muchas bondades también. Entonces, no me agrada esa actitud que tenemos los ticos y no porque no veamos cuáles exactamente los problemas que tenemos. Yo creo que todos somos conscientes y cuando usted dice que la gente está harta, yo no sé ¿con cuál hartazgo? Porque yo también he visto mucho apoyo popular sobre la gestión que nosotros llevamos. El tema es que también tenemos que madurar como sociedad para plantear, bueno, ¿qué implica un cambio? ¿Cuáles son los pasos en los que hay que cambiar? Y esa madurez mental que tiene que tener no solo un alcalde o no solo una administración o los funcionarios, es una madurez mental que tenemos que tener como sociedad, incluso los medios de comunicación que contribuyen mucho a la formación de la opinión pública. Y en el marco de eso, que todos hagamos un papel que nos corresponde para poder todos estar en la mejor sintonía. Que hay contradicciones en una sociedad, también hay contradicciones en una sociedad. Eh, para muestra un botón lo que usted me preguntaba de los vehículos eléctricos, hemos pasado, y se lo he estado diciendo a los regidores, hemos pasado más de 6 meses en pugna por una discusión que no tiene ningún tipo de relevancia para ningún poblador de San José, para ninguna persona que transita o que habita San José. Y esas prioridades, esa madurez que deberíamos tener como sociedad, no todos la tenemos, pero es parte de las contradicciones con las que tenemos que lidiar. ¿En qué otro aspecto ha todavía faltado o no ha cumplido promesa? Eh, los servicios de limpieza son necesarios. Ahí se conjuga con lo que le decía a las personas en situación de calle, pero los servicios de limpieza son necesarios cuando ingresamos y eso ha sido parte no solo del balance, sino del trabajo que hemos venido haciendo. Es que nos dimos cuenta que la recaudación no necesariamente tiene un respaldo con los servicios que se dan. Ujú. Entonces hemos venido avanzando en cómo mejorar esa recaudación y cómo mejorar también ese paralelismo que hay entre lo que se recauda y el servicio que se da. Si no, vamos a tener siempre servicios ineficientes. Le pongo un caso de eficiencia que hemos venido haciendo y esa mejora también nos permite ahorros para invertir en otras áreas o en servicios más estratégicos. La recolección, por ejemplo, le hemos venido cambiando. Nos dimos cuenta que había rutas muy ineficientes, redujimos las rutas, redujimos los tiempos y nos hemos concentrado en eficientar esas rutas de recolección, sobre todo para tener más recursos para buscar
hacer otras acciones en el territorio. Hace un par de semanas hicimos una modificación presupuestaria precisamente para volver a una idea que teníamos desde el principio, que no habíamos podido ejecutar por diferentes razones, pero que es poner contenedores en diferentes lugares de la ciudad y que eso nos permita evitar un poco más, no va a lograrlo del todo, pero evitar un poco más los focos de contaminación. Ya hicimos un experimento desde el año pasado con Calle 21 en Barrio La California. Ahí hay 2 contenedores y han funcionado bastante bien. No dejan de haber focos de contaminación porque también es un tema cultural en el que tenemos que trabajar como sociedad, pero sí hemos mejorado bastante y creo que para este año es probable que ya la gente vea en términos del impacto que va a tener esa contenerización de la ciudad, algunas mejoras de la limpieza, que yo creo que siempre es para mí es una obsesión, sobre todo porque si decimos que somos un país ecológicamente amigable, tenemos que dar el ejemplo y en eso no es solo lo que haga el gobierno local. Yo quiero insistir, y a mí una amiga me decía, una amiga de la universidad, una académica, me decía, hay que pensar en lo que está sucediendo no solo en San José, porque San José no es el único cantón que se ve sucio. Hay que ir a ciertas comunidades. Y ella me decía, hay que pensar en la perspectiva de analizar esto como un desastre lento. Porque los desastres lentos, lo que ella plantea es básicamente, si ha habido una degeneración o un deterioro del pensamiento o de la avanzada que puede haber en el pensamiento de la sociedad, eso se materializa en las acciones de la gente. Y bueno, si la educación ha dejado de promover en los niños, en las niñas, en los jóvenes, que es necesario separar los residuos, que es necesario ser amigable con el ambiente, que es necesario cuidar a la madre tierra, pues evidentemente vamos a tener un país sucio. Sí, pero eso tomará mediano o largo plazo en un proceso de educación. Mientras tanto, seguimos viendo una aglomeración de residencias, de torres, de construcciones, sin que la infraestructura ni el transporte público respondan a esa abrumadora cantidad de gente que se está mudando a San José a vivir en el aire, en una torre. Pero ese detalle que usted dice es importantísimo. Hay una discusión que no se ha dado y no se dio nunca y que la estamos formalizando con diferentes municipalidades y alcaldías del gran área metropolitana, que es cuáles son los servicios que en términos de volumen necesitan ser administrados más allá de los cantones, porque nuestra ley está muy mal diseñada. Entonces, el manejo integral de los residuos sólidos, transporte, vivienda, ordenamiento territorial, por lo menos esas 4 materias que le estoy citando, deberían ser materias que se trabajen en términos regionales. Y yo le daba la discusión a la ministra de Salud hace unos meses. ¿Cómo va a ser que hay carencia de un nivel medio? El Ministerio de Salud quiere regionalizar los servicios y nosotros no tenemos realmente una instancia media para administrarlos. Entonces, se lo pongo en términos de volumen. Cuando hemos hablado, por ejemplo, con una empresa para buscar una nueva tecnología para aplicarla en el país y que los residuos no vayan solo a los rellenos sanitarios como van en este momento, usted necesita volumen. Y el volumen no lo puede dar una sola municipalidad, ni siquiera la más grande del país. ¿Cuál es el instrumento jurídico que tenemos? Entonces, yo creo que ahí hay una discusión muy interesante que no sé si va tan avanzada en términos de quién la lleva, pero sí me parece que es una discusión interesante que hay que profundizar, Freddy, y es cómo hacemos reformas legales o constitucionales que nos permitan un ordenamiento jurídico distinto para administrar mejor el país. Y en eso, tener un nivel medio es fundamental, o tener las herramientas jurídicas para establecer un nivel medio de administración en ciertas materias es fundamental, porque nosotros somos casi que lo mismo que Tibás o que Curriabat o que Montes de Oca. Lo único que nos diferencia es una línea divisoria imaginaria que al final no determina nada de si los servicios están mejor o peor. Y con todos esos cantones que están alrededor de San José, incluso en otras provincias como Heredia o algunos de Alajuela o algunos de Cartago, que son parte de la mancha urbana, podríamos organizarnos mucho mejor. Y en eso eso no es un detalle menor, es una victoria de nuestra administración tener una mesa de trabajo con más de 20 alcaldías de todo el gran área metropolitana, cosa que nunca se había hecho en el país y que no se había organizado precisamente para dar esa discusión. Entonces, me parece que en términos de liderazgo también hay una mejoría ahora que usted me preguntaba sobre los pros y los contras de nuestra administración. ¿Usted se sentiría como caminando por el centro de San José a las 11 de la noche? Lo he hecho varias veces. No me está contestando.
¿Se sentiría cómodo caminando por el centro de San José a las 11 de la noche cotidianamente? Sí, yo creo que puede haber cierta percepción de inseguridad de la gente, pero San José en realidad, y lo hemos visto en la mayoría de los índices, ha venido bajando. Hay uno en el que no baja, pero ese no es propiamente, digamos, la dinámica de la que usted me está hablando, que es el tema de los homicidios. Pero todo lo que tiene que ver con tachas, robos menores, etcétera, eso en San José ha venido bajando, aunque creo que también hay una parte de los medios de comunicación que han intentado posicionar una idea de que San José es una capital insegura. Y bueno, y lo dijo el presidente Trump tirándonos un poco a nosotros, no sé con qué objetivo, pero sí se ha planteado desde diferentes ámbitos que San José es una ciudad insegura. Yo preguntaría, bueno, ¿dónde están los datos? Porque los datos que a nosotros nos presentan la OIJ y el Ministerio Público son datos donde las estadísticas no es que vienen estrepitosamente hacia abajo, pero sí han decrecido muchos de esos delitos y de los reportes de esos delitos. Básicamente tachas es lo que uno más ve en San José en horas de la noche. Me imagino que esas también usted las está contando dentro de las que van bajando. Pero los datos están, por eso le digo, o sea, los podríamos contrastar, pero precisamente incluso dábamos la discusión con la gente que elabora el índice de competitividad cantonal, porque ellos en 3 materias nos pusieron básicamente 0, los sentamos y les dijimos, bueno, pero ¿basado en qué datos ustedes, por ejemplo, aseguran que San José ha empeorado su seguridad? Si los datos oficiales que tenemos son más bien que en las principales materias de donde se juzga esto, San José ha venido mejorando. Ahora, insisto, hay un dato que es importante, pero que no tiene que ver solo con la labor del gobierno local, incluso tiene que ver con la labor de diferentes cuerpos del Estado, que es el tema de los homicidios, pero eso es una ola de violencia que vive todo el país, no solo San José. Si usted camina por la avenida central a esta hora del día, la gente sabe quién es usted. Mucha gente. Que es mucha gente. De 10, De 10 diría que 6 saben quién soy. y esos 4 lo ignoran. Es probable. Ujú. La última pregunta. ¿Le parece irónico que en San José se instalen parquímetros cuando todavía tenemos guachimanes? No me parece irónico, me parece que es una respuesta precisamente a la organización que debería tener la ciudad. ¿Y cree usted que los guachimanes en algún momento tienen que desaparecer? Yo creo que es una actividad informal que sí hay que analizar cómo regularla, ¿verdad? Y lo hemos venido viendo precisamente con el caso de Barrio Escalante o algunas otras zonas que son muy comerciales, en donde la gente precisamente tiene la queja entre eso y la seguridad que se brinda. El tema de ampliar, por ejemplo, los parquímetros o la instalación de nuevas zonas de parquímetros lo hemos visto como una forma de recaudar recursos que después se pueden planificar para brindar esos servicios que antes no se planificaban, que antes no se brindaban. Finalizo esa su cámara. Tal vez si me hace el gran favor de volver a ver a la cámara y decirme en menos de un minuto cuál va a ser el siguiente resultado, producto o decisión que el Josefino va a ver de parte del alcalde. Viendo la cámara, por favor. Bueno, la iluminación de la sabana, que es una promesa que hicimos desde el año 1 y que es parte de nuestra política de recuperación de espacios públicos, va a ser una realidad este año. Es el principal espacio público de la ciudad. Lo hemos tratado de recuperar precisamente por eso. Y bueno, qué mejor que si hablamos de seguridad, tener espacios iluminados, espacios que estén adaptados para las personas y que la gente pueda ir precisamente a esos espacios a disfrutar, no solo en el día, sino también en la noche y que sienta esa percepción de seguridad. Muchas gracias, alcalde.